En especial, más especial aún, a las personas que vienen por primera vez en esta mañana o los que llevan unos días acompañándonos. Debo estar así, predicando por lo menos un mes más. Discúlpenme por eso, por favor, pero es un tema de recuperación de una cirugía de hace unos días. La semana pasada predicó en este horario el hermano Juan Sebastián Velázquez. Juan Sebastián es el pastor encargado en Chía. Entonces él vino a predicar aquí y yo prediqué en Chía porque estamos adelantando un proceso de ordenación en aquella ciudad, en aquella iglesia para Juan Sebastián. Y él vino y predicó en el segundo servicio. En el primero predicó Jonathan y comenzamos una nueva serie de predicaciones. Se llama Reyes y Profetas. Y vamos a hablar de algunos acontecimientos en este periodo de tiempo que puede ser muy útil para nuestro proceso individual, familiar, como iglesia. Y recuerden que hemos estado predicando mucho del Antiguo Testamento en estos últimos meses. Hemos hablado de jueces, hemos hablado de algunos reyes, hemos hablado de los patriarcas, extendimos un tiempo en nuestra predicación a Abraham, a José. Y bueno, aquí estamos hablando un poquito de los profetas y de los reyes. Y hoy hablaremos de una de esas historias real, ocurrió, de las que todo predicador quiere predicar, porque es una fuente hermosa de información, de principios, de verdades muy útiles para todos nosotros. Y si yo como predicador me siento realmente feliz de poder predicar este texto, es porque sé que como oyentes ustedes también pueden ser muy nutridos, podemos ser muy nutridos con lo que yo quiero enseñarles, con las verdades espirituales que quiero compartirles, nutridos en lo espiritual, en la fe. Y es que vamos a hablar sobre la famosísima viuda de Sarepta. Para algunos, ¿quién es esa? Para otros de pronto no, yo ya he escuchado de ella, pero no recuerdo bien la historia. Y otros se la saben de memoria. Pero hoy es el día de predicar otra vez sobre esto. El título de esta predicación es Confiando en la provisión de Dios. ¿Cuántos aquí han visto la ayuda de Dios en su provisión diaria? ¿Alguien aquí ha sido testigo de eso? Ok. Me alegra mucho, hablaremos un poquito de eso. Leamos primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 14, por ahora. En unos momentos leeremos otros versículos. Vino después a él, ¿quién es el profeta? Elías. A Elías la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, una pequeña población. Hoy en día sería una vereda, algo muy chiquito. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda me salté. Otra vez el 9. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Ahora sí el 10. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina
en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Era la última, lo último que les quedaba. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. ¿Quién se creerá este señor? Está pidiendo que le dé de comer a él primero antes que al hijo. Si hubiera sido yo, no lo hubiera hecho. No creo, no creo. Lo que pasa es que ella sabía que él era un profeta. Entonces digamos que tal vez, como él sabía quién era, obedeció. Pero medio atrevido el hombre, ¿no? Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra, porque había una gran sequía y no había cultivos, no había plantas, por consiguiente no habían ganados, no habían animales. Entonces la hambruna era terrible, la gente estaba muriendo de hambre. Y cuánto más una mujer viuda sin alguien que le ayude en el sustento. No dice la Biblia que era una anciana, pero pasaría uno a creer que no era una mujer con muchas fuerzas como para ir y trabajar y buscar y no sé qué más cosas. Tal vez su condición era tan lamentable que queda evidente en el texto que ya le quedaba únicamente dejarse morir. Pues bien, todo esto para decirles que hay en la Biblia una cantidad enorme de textos que hablan de cómo Dios sostiene, sustenta, provee a sus hijos, porque es lo que a nosotros más nos afana. No es un problema solo de hoy. Por allá Jesús le dijo a sus discípulos: no se afanen, los pajaritos no siembran, no cultivan, pero comen todos los días. ¿Y qué tal las flores? Ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, pudo vestir como una de ellas, dice el Señor. Entonces no se afanen por qué comer y por qué beber y por qué ponerse. No se afanen, Dios les va a proveer. Y uno dice: oye, yo pensé que era un problema mío y ahorita, ¿no? Uno se levanta, abre el closet y la frase, ¿cuál es? No tengo que ponerme. ¿Le pasó esta mañana? ¿Le pasó? Y algunos están aquí, cantamos, oramos, y estará pensando, como digo yo, ¿cómo se llamará el almuerzo? ¿Y ahorita dónde? Ir a preparar, ir a comprar. Allí en tal lado es caro, es costoso. En tal sitio es más económico, pero acá no me gusta. Entonces comenzamos a preocuparnos por eso, porque es una preocupación diaria, real. Mire, hermano, nosotros nos sentimos como este vaso. El vaso aquí está vacío. Y muchos de nosotros nos sentimos así. Las deudas, las necesidades, los problemas, las preocupaciones nos hacen sentir vacíos. Incluso teniendo mucho, algunos se sienten vacíos. Eso es como la gente que está rodeada de muchas personas, una familia grande, van y estudian en un grupo grande, trabajan en un grupo grande, van a un lugar a hacer deporte con un grupo grande y al final del día dicen: me siento solo. Entonces puede ocurrir que, aunque no sea así, nos sintamos así. Por eso nos llenamos de cosas. Entonces queremos llenar nuestra vida de trabajo, negocios,
Nos interesa mucho tener buenos contactos, ¿no? Como que el tener buenas relaciones, buenas palancas, buenos amigos, nos garantiza éxito, nos garantiza avance, prosperidad. Y por último, no menos preocupante, algunos se van por el lado de la suerte y compran el baloto. Y si no se lo ganan, ¿qué hacen con el papelito? No, a la basura no, porque hay una revancha. ¿Cómo sabe el pastor? Preocupante, ¿sí o no? Doble opción para ganar un baloto. En mis tiempos era el chance y la lotería. Pero hoy en día todo es más virtual. Todo hoy en día es más virtual. En la comodidad de la casa le apuestas 2,000 pesos a este equipo, 5,000 a este otro, 10,000 a este otro, y comienzan a apostar porque pusieron su confianza para su provisión en la suerte. Lo que no saben algunos es que algo tan aparentemente inofensivo puede volverse uno de los vicios más peligrosos para un ser humano, donde algunos profesionales dicen que es más fácil superar una adicción a las drogas o al problema de la sexualidad o cosas así que a la ludopatía. Yo en mi tiempo de ministerio, 20 y pico de años, he atendido varios casos de ludopatía, 3 o 4, y es en serio preocupante. Hace unos años en otra ciudad estaba de moda, bueno, siguen de moda, pero creo que ha cambiado un poco el tema, los casinos, esos sitios donde van a apostar. Y atendí a una persona que todo lo que tenía lo gastaba en ello, hasta que perdió todo. Con ello perdió trabajo, hogar e incluso casi pierde su libertad, causado por eso. El tema de las apuestas gana y gana adeptos. Y ahora es un tema de niños, de adolescentes, de jóvenes, de viejos. ¿Vieron lo del soldado americano en estos días? Lo que hizo por allá en Estados Unidos. El tipo sabía qué fecha iban a coger a Maduro. Tenía información privilegiada. Y como hoy en día se apuesta sobre todo, hay unas casas de apuesta que tenían apuesta de qué día cogían a Maduro para la cárcel. Y el tipo, como tenía información, fue y metió una platica y solamente se ganó $400,000. 1,600 millones de pesos. Con eso uno paga unas deudas. Ahora para la cárcel, porque puso en riesgo el Sistema Nacional de Seguridad y no sé cuántas cosas, por esa adicción a apostar. ¿Y qué dijo él? Con esto me arreglo la vida. Yo me imagino al cristiano que compra el baloto de la lotería. Uy, si yo me gano estos 15,000 millones, 3,000 millones para la iglesia. Muy poquito. Hermano, ya que alguien se gane eso, le toca irse de una, entre otras. Por eso, nuestro deber es buscar la fuente correcta. ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué es lo que realmente satisface? ¿Usted cree que el trabajo satisface? Hay que hacerlo, pero no te va a satisfacer. De hecho, la Biblia dice que el trabajo, según Salomón, es amargura, es carga para el alma. No porque trabajar sea un problema, sino porque tenemos tan mal ideada nuestra vida con respecto al trabajo que creemos que entre más se trabaje, más avanzamos. ¿Y ha escuchado usted alguna vez esta frase? ¿Qué me pongo a hacer para ganar más plata? ¿La ha escuchado alguna vez? Si usted no la ha escuchado es porque usted es la que la dice. En serio. Tengo tiempito de 2 a 4 de la tarde. ¿Qué me pongo a hacer en las 2 horas? Porque hay mucha necesidad. Y entonces buscamos llenarnos, satisfacernos con ese tipo de cosas. Quiero decirle que
la viuda tenía una tinaja con aceite y un poquito, con harina y un poquito de aceite. Pero esas no eran las fuentes de ella. Dame la otra, por favor. Eso no eran lo que podía confiar. Cualquiera va a decir, ¿qué salvó a esa viuda de morir de hambre? Pues que había aceite y había harina. No, había alguien que le proveyó ese aceite y esa harina. Nuestro sustento proviene de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Por eso, dame las 5. Nuestra fuente debe ser Dios. Él nos llena. Si Él nos llena, estamos satisfechos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, si tienen que comer, ¿y dónde está su casita? Ya es suficiente. Estén contentos con eso. Pero no, hay una imperiosa necesidad en algunos de buscar más. Algunos son insaciables con ese tema. Y yo no vengo a decir que no se trabaje y que no nos esforcemos. La Biblia dice que el que no trabaje, no coma. Pues no es no trabajar, pero es entender cómo balanceo todo para que haya plenitud. Por eso cuando Dios llena todo, entonces su provisión sobrepasa todo lo que yo pongo a mi manera, y es Él el que lo provee. El número 6, su provisión transforma, su provisión completa, su provisión restaura, su provisión hace la diferencia. De ahí que la idea central de esta enseñanza es: Dios es el proveedor de todo cuanto tenemos. Todo proviene de Dios. Todo tiene que ver con Él, con su gracia. Entonces, yo le voy a decir 4 cosas que Dios nos provee a partir del estudio de este texto bíblico. En primer lugar, Dios nos provee dirección. Escriba por favor, Dios nos provee dirección. Miren cómo arranca el versículo 8. Vino después a él la palabra del Señor diciendo. Es que es definitivamente diferente el hecho de saber que Dios nos habla en medio de las circunstancias difíciles que tenemos. Una cosa es enfrentar el dolor, la angustia, la crisis, la deuda, la escasez, la enfermedad sin la voz de Dios. Y otra cosa es enfrentar la crisis, la lucha, el dolor, la enfermedad, escuchando la voz de nuestro Señor. Es muy diferente sentirse solo, abandonado, enfrentando una crisis, a nuestro lado a nuestro Dios poderoso que nos dice: yo estoy contigo, yo te sustento, yo te ayudo, yo te acompaño, yo te tomo de tu mano derecha y te guío. Y no estoy diciendo que Dios va a venir y va a poner todo en orden y ya, todo se solucionó. No, en ocasiones la crisis va a seguir. En ocasiones el problema hasta puede empeorar. Y aún nuestra indiferencia, aún nuestro distanciamiento con Dios, mis dudas con Dios, mis temores con Dios, yo no creo que Dios pueda hacerlo. Yo creo que Dios está muy ocupado como para que se meta en mi vida a ayudarme. Yo creo que es muy difícil que eso pase. Aún más allá de tus dudas, viene la palabra de nuestro Dios a nuestra vida. Y es lo que hoy está pasando con muchos de nosotros. Así como se le apareció a Elías y le dijo: hoy Dios te está diciendo a ti lo que necesitas oír. A Elías le dijo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí.
Con Dios las direcciones no son a medias. Con Dios su guía no es borrosa, no es complicada. Órdenes básicas: primera, levántate. Segunda, ve a Sarepta. ¿Dónde queda eso, Señor? Eso queda cerquita de Sidón, eso pertenece a Sidón. Ok, ¿y qué más debo hacer? Quédate allí. Básico. Señor, y voy allá, ¿y qué? Yo le dije a una viuda que te sustente. El tema es que algunos no buscan esa dirección, pero fue a lo que Dios nos llamó. Por eso, letra A, escriba: debemos ser dirigidos por Él. No busques respuesta a lo que debes hacer en el lugar equivocado. Es una búsqueda incesante de algunos. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Y van, vienen, preguntan, corren, pero se olvidan de preguntarle a Dios. No hay un ser humano que te pueda dirigir como lo hace Dios. No hay un pastor, no hay un líder espiritual, no hay un anciano con toda la sabiduría del mundo que te pueda dirigir como te dirige Dios. No hay nadie que te pueda guiar en medio de la crisis como lo hace Dios. Pero algunos dicen: no, yo hago lo que diga el pastor. No, yo hago lo que me salga aquí en el artículo que voy a leer. Yo hago lo que me diga. No. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Voy a invertirte las frases del versículo. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quieres una evidencia de que eres hijo de Dios? Para los que están buscando pruebas de su santidad, salvación, de su vida cristiana, un hijo de Dios insiste en buscar la dirección de Dios. ¿Dónde la buscamos? Primeramente en su palabra. Eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de los profetas. Notarás que muchos de los textos bíblicos del tiempo profético arrancan diciendo: y dijo Dios, y Dios habló, y las palabras de Dios fueron estas. Así debe comenzar nuestro día. Así deben comenzar nuestras conversaciones. Así debe comenzar nuestra búsqueda de respuestas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Ahora, si debemos ser dirigidos por Dios, entonces, letra B, nosotros debemos obedecer a su dirección. Si somos dirigidos por Dios, ¿qué nos corresponde? Pues obedecer. Miren el tipo de personas que uno encuentra. Hay personas que no tienen la dirección de Dios porque no son hijos de Dios, o aunque son hijos de Dios, no les interesa buscar la dirección de Dios. Hay otros, en cambio, que Dios los dirige, pero ellos no obedecen. Señor, ¿qué hago con esto? Hay que hacer esto y esto. Uy, no, muy duro. No, por aquí es más fácil. Señor, ¿qué debo hacer en torno a esto? Aléjate. Uy, no, yo no me quiero alejar. Acércate. No, yo no me quiero acercar. Renuncia a. Uy, no, yo no quiero renunciar a. ¿No queremos hacer caso? Miren la escena. Yo voy saliendo de Bogotá para Villavicencio, pongo ¿cómo se llama? La aplicación para salir de Bogotá, me manda por la parte de encima, no por la vía habitual, y me voy por encima. Y me encuentro una fila de carros y yo reviso la aplicación y sé que es por ahí,
Pero yo sé que si yo bajo 3 o 4 cuadras, giro a la izquierda, unas 7 u 8, me ahorro todo ese trancón. Porque yo sé. Porque yo tengo experiencia. Porque llevo manejando 18 o 20 años. Yo sé. Entonces la aplicación le dije, estás equivocada. Y me salí de la fila, 2, 3, 4 cuadras, encontré la vía y arranqué. Todo roto, están metiendo tuberías, cosas así. Y yo quedé por una peatonal pequeñita, de la vuelta de carro, porque en reversa era muy lejos para mí. Y comencé para adelante, hasta que le di la vuelta, me regresé. Y después de 14, 15 minutos de retraso, me metí a la fila más atrás de donde iba. Y dije, la aplicación tenía razón. Pastor, eso fue cuando era jovencito. No, eso fue hace 8 días. Porque entre más viejos creemos que no la sabemos todas, ¿sí o no? Yo ya sé vivir. Yo la tengo clara. Yo conozco la vida. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. ¿Quieres la dirección de Dios? Dios te la da, pero obedécela. Haz caso. Mira lo que hizo Elías. Dios le dice, levántate, ve a Sarepta, esto y esto. Versículo 10, Giovanni, 10. Él se levantó y ¿qué hizo? Fue a Sarepta. ¿La orden cuál fue? Levántate y ve a Sarepta. ¿Qué hizo él? Se levantó y fue a Sarepta. Chicos, chicas, bueno, los adolescentes están ya metidos, pero los que quedan aquí, hagan caso, hermano. Jovencitas, hagan caso. Señores, obedezcamos lo que dice Dios en su palabra. Eso nos blinda de muchas cosas, nos protege, nos salva. Damas, obedezcan a lo que dice la palabra. Eso genera bendición, causa bendición en nuestra vida. Y cuando llegó a la entrada, estamos en el 10, cuando llegó a la entrada de la ciudad, ¿quién estaba? Yo me imagino la escena que se hizo Elías, ¿no? Uy, una viuda me va a sostener. Me imagino que es una mujer que tuvo que haber quedado con mucha plata por la viudez. Me va a sostener una mujer seguramente famosa. Voy a llegar allá, hágame un favor, una viuda así. Uy, claro, doña fulana. ¿Sí? Señora, ¿y usted qué tiene para la alimentación? Me queda una puñadita de harina y un poco. ¿Cuánta harina le cabe en su puño, señora? ¿Cuánta harina le cabe en su puño? ¿Usted qué prepara con eso? ¿Cómo? Uy, su mano es grande. Una tortica, una arepita, ¿cierto? O chiquitas. Sí, era para ir para el hijo. Un poquito de harina y un poquito de aceite. Oiga, ¿uno qué prepara con un poquito de harina y un poquito de aceite? Hablando de menú. Un buñuelo. Se tiene confianza, hermano. Buñuelo. Una arepuela. Yo estaba predicando aquí en Villao hace 17, 18 años y me dijeron, predique de la viuda de Sarepta. Y dije yo, hermano, eso era una arepa paisa simple. Y un paisa me dijo, las arepas paisas son ricas, pastor. Si hay algún paisa aquí, se va a sentir ofendido un poquito. Pero era una arepa sin sal, la que uno se come con la lechona, con el tamal, ¿cierto? No tiene mucho sabor. Y uno dice, está rica, pero no tiene sabor. Es que a alguna le ponen queso. ¿La viuda tenía queso? No, sin sal. Y esa era la realidad. Y la viuda le dijo, tengo esto y esto. Yo, ok. Pero eso fue lo que dijo Dios. Y tal cual se hizo. ¿Qué nos provee Dios? Dirección. Y cuando estamos en su dirección, punto 2, Él nos provee sustento.
sustento. Vamos a leer el versículo 14, 15 y 16, Giovanni, por favor. Porque así dice el Señor Dios de Israel. Mire, hermano, esto hace la diferencia. Porque así lo dice Dios. Pero usted, ¿por qué va por allá a esa iglesia? Porque así lo dice Dios. Pero usted, ¿por qué no le echa mano a eso que sobra en la empresa y que nadie se va a dar cuenta que cogió? Porque así lo dice Dios. ¿Y usted por qué no se la pasa publicando en redes cosas groseras y todo eso? Porque así lo dice Dios. ¿Y usted por qué no dice chismes de los demás? Porque así lo dice Dios. ¿Y usted por qué no es imprudente cuando le pregunta a una pareja que lleva 4 años de casado y usted nunca le pregunta: ¿y para cuándo los hijos? Que qué imprudentes somos algunos, ¿no? Imprudentes. ¿Están de amigos? ¡Ja! ¿Y para cuándo se cuadran? ¿Y son novios? ¿Y matrimonio para cuándo? No dejen alargar eso, no lo dejen alargar. Y se casan y comienza la presión. ¿Y hijos para cuándo? ¿Hijos para cuándo? ¿Hijos para cuándo? Qué imprudencia, hermanos. Él o ella con problemas para tener hijos, problemas médicos u otro tipo de situaciones, y nosotros como iglesia tan queridos: ¿para cuándo los hijos? ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cuándo los hijos? Y tienen 3 o 4 hijos. Uy, qué gente tan descuidada, tantos chicos. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque así lo dice Dios, que no seamos imprudentes, que cuidemos lo que decimos, que cobijemos, que protejamos, no que ataquemos, no que hagamos sentir mal a la gente con lo que decimos. Eso no estaba planeado, pero salió hoy. ¿Y qué dice? 14: no se acabará la harina, no se agotará el aceite hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue, ¿y qué hizo? Obedeció. 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 Ella fue y obedeció. Hizo conforme a la palabra de Elías. ¿Por qué le hizo caso a Elías? Porque Elías le estaba dando la palabra de Dios. Y él y la casa de ella comieron por algunos días, por muchos días. Yo me imagino por la mañana se levantaba Elías: voy a bajar a ver qué me preparó hoy la anciana, la viuda. ¿Cierto? ¿Y qué se encontraba? La misma arepuela de todos los días. De todos los días. ¿Podía Dios haberles dado manjares? Venga, Señor, una gallinita, ¿cierto? Aquello, esto, otro. No, la misma arepa de todos los días. Y los sostuvo por muchos días. ¿Y saben qué queda claro? El agradecimiento en el que vivían ellos para con Dios. Que usted no está comiendo manjares, tremendos platos, que es la misma sopita de siempre, la bandejita con de aquí, ese poquito. Seamos agradecidos con Dios. Papás, sus hijos no deben pararse de la mesa sin decir: Señor, gracias. O sin decir: papá, mamá, gracias. Porque si tú permites que tus hijos vean el hecho de que les pongas en la comida al frente como tu obligación, estás criando a alguien que no será agradecido nunca. Pero se levantan, no dan las gracias ni al que lo sirvió siquiera, al que se esforzó para comprarlo, para traerlo, al que lo preparó. Es una lucha diaria, a todos nos toca. Pero seamos agradecidos. Ellos lo hicieron y así Dios respondió. Por eso
Creemos y confiamos, letra A, en su provisión milagrosa. Escriba por favor, provisión milagrosa. ¿Qué tal la secuencia de milagros en este pasaje? ¿Usted sabe de dónde venía Elías? Se lo cuento rápido. Elías venía de estar escondido en una cueva. En la cueva había un arroyo, ahí tenía agua. Y venían unas aves y le traían comida. Uy, era profeta, seguramente palomas blancas, cisnes preciosos, guacamayas coloridas, cuervos. ¿Qué es un cuervo? Carroñero. Le traían pancito, pan en su piquito volando. No creo, yo creo que se lo comían y lo regurgitaban ahí para Elías. Yo paso a creer que se lo comían porque era muy lejos y llegaban ahí y a Elías. Toda la mañana agüita del arroyo de Querit y pan vomitado. Y tal vez decía: Señor, gracias porque esta es tu provisión. Y permitimos que nuestros chicos digan: ¿otra vez carne? ¿Otra vez pollo? Cuando le digan así, agárrelos y enséñeles, abrácelos. Y le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, hermano. Yo creo que esos cuervos trabajaban en eso, hermano. Doble turno, todos los días volando para llevarle carne y pan al profeta Elías. ¿Hace o no hace Dios milagros? Voy a preguntarlo, pero espero entiéndame la esencia de la pregunta, ¿no? ¿Qué cuervos usa Dios para alimentarlos de hoy en día? No piense en el cuervo feo o negro, sino piense en el gesto milagroso de Dios. ¿A quién usa? Al vecino, al amigo, al familiar, al conocido o incluso al desconocido. Pasamos una temporada casi de hambre con mi esposa y con mis hijos pequeños, casi de hambre, en Yopal, hace unos años. Y vimos la mano de Dios. Y amor, en estas últimas 2-3 semanas que hemos estado tan complicados, estamos comiendo mejor que cuando teníamos sueldo y hacíamos esto. Sí, amor, comiendo mejor. Como Dios diciéndoles: cuando soy yo el que lo hago de manera milagrosa, doy lo mejor. Oiga, y no deja de ser un milagro el sustento de Dios a partir de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, porque también es un milagro. O sea, si usted va a fin de mes y le pagan y consulta su cuenta y ahí está su salario, véalo como un milagro, porque hay miles de personas alrededor suyo que no tienen un sueldo. Y usted ve que tiene cómo hacer algo, véalo como un milagro de Dios. Hace 8 días, a esta hora más o menos, fui a almorzar con un pastor en Chía. Y me dijo lo siguiente: pastor, hace unos meses estaba con mis hijos y le dije a mi esposa el domingo a las 11 de la noche: mañana los niños no van al colegio porque no tenemos cómo darles desayuno y no tenemos cómo darles onces para que lleven. Entonces no van a estudiar. Ok, amor, si eso es lo único que nos queda, pues como la viuda, dejémonos morir aquí. O sea, listo, no hay nada que hacer. Ok, 12 de la noche, la puerta. ¿Quién golpea a las 12 de la noche en una casa así? Uno de una vez, ¿qué dice? Algo pasó. Y el pastor sale y abre la puerta: Señor. Y el vecino le dice: vecino, venía de sorpresa a visitar a mi mamá. Me voy fuera del país varios días y llegué, y como era de sorpresa, yo no sabía que mi mamá se fue 15 días no sé para dónde, y le traía este mercado.
Y era para ella, pero no puedo llevarlo para ningún lado. Mire la hora que es. Ahí le dejo. Chao. Y el pastor ni el nombre de la otra persona. Un cuervo hermoso, hermano. Eso era un cuervote. Hermano, ella, la esposa, me dijo: pastor, en ese mercado venían cosas exactas de las que le llevábamos a los niños en la lonchera para el colegio. Cosas exactas. Dios, cuando Dios lo hace, es perfecto. Y lo sientes. Y lo disfrutas. ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda decir? Gracias. Él nos sorprende con ese tipo de cosas. Confiemos en su bendición diaria, letra B. Confiemos en su bendición diaria. Versículo 15 otra vez, por favor, Giovanni. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días, por muchos días. La misma arepita, la misma, pero muchos días. No tenía el Elías, ni la viuda, ni el niño, el hijo, pues, no dice que era un niño, el hijo, razón para irse. Porque ¿dónde estaba la provisión? Ahí. Mire, cuando uno está dirigido por Dios, uno sabe que aunque no haya ahí, si Él dice que no nos movamos, no nos movemos. Y así haya ahí, si Él dice que nos movamos, nos moveremos. Pero cuando Dios te dice: aquí es, aquí te proveo, obedezcamos. Alguien tenía que oír eso. El Salmo 37:25 dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. ¿Sabe qué dice el salmista? El salmista está diciendo: en todo lo que llevo de conocer a Dios, no he visto cómo Él que Él en algún momento deje de proveerle a sus hijos. Siempre lo hace. El tema es en qué tenemos puesta la confianza. El tema es en qué estás, de qué estás dependiendo. ¿De tus fuerzas? Las fuerzas se acaban. ¿Estás dependiendo de tu conocimiento? Esto va así, esto va a 1000 por hora. El conocimiento puede envejecer. ¿De qué dependes? ¿De tus títulos? ¿De tu profesión? La IA va a dejar por fuera a miles. Escuché a un periodista de radio hace como 4 días diciendo: ya hay emisoras en otros países y no hay personas, solo IA transmitiendo. Tu profesión: ah, no, lo mío, pastor, lo mío es eterno, lo mío dura. La pandemia demostró que no todo es eterno. Trabajos, ocupaciones, talentos. Pero nosotros creemos, punto 3, en que Dios nos provee milagros. ¿Alguien cree que Dios hace milagros todavía? Oiga, hermano, vamos a enredar esto un poquito. Miren la escena. La viuda se iba a dejar morir con su hijo porque no había más que comer. Llega el profeta, Dios hace el milagro y por mucho tiempo comen eso y Dios los sostiene con vida. Pero un día el muchacho se muere. Ahí es donde uno dice: oiga, pero ¿qué le pasa a Dios? Estamos haciendo las cosas bien, estamos juiciosos. Yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer. ¿A qué horas? ¿Por qué aquello? ¿Nos pasa o no nos pasa? Nos pasa.
Nos pasa. Esta mujer tuvo que haber dicho: venga, a ver si entiendo. Recibo al profeta, recibo la bendición, Dios nos da comida para no morir, y ahora mi hijo se muere. Tanto que el profeta tuvo que ir a Dios. Versículo 20, Giovanni, por favor. Y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, Elías, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Como diciéndole: oiga, ¿qué pasó? No tiene sentido. No lo vi venir. No me lo esperaba. En algunas cosas uno dice: yo sí me imaginaba que eso podía pasar. En algunas cosas uno dice: yo sospechaba, yo suponía. Pero hay unas cosas que uno queda estupefacto, sorprendido. No tiene explicación. ¿De dónde? ¿De dónde esto? Pero ¿saben algo? Esta oración, esta pregunta deja ver algo claramente. El profeta dijo: Señor, ¿le mataste el muchacho a la viuda? El profeta no le echó la culpa al diablo. El profeta no le echó la culpa a la viuda, a la sequía. ¿De quién es la responsabilidad? De Dios. Dígalo sin temor. De Dios. Dios es el que da la vida y el que la quita. Nadie más interviene en ese proceso. ¿Y sabe qué dijo Dios? Elías le dijo: Señor, ¿le mataste al muchacho, a la viuda? Job dice: de Dios viene el tiempo de tranquilidad y la adversidad. Dios da el día y da la noche, dice Isaías. Da la tranquilidad y da la aturde. ¿Pero por qué? ¿De dónde? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de todo esto? No lo entiendo. Y no lo entendemos fácil. Algunos se toman días en entenderlo, otros se toman meses, otros se toman años, y otros nunca encontrarán las razones para cómo Dios obra con algunas cosas. Letra A: entendieron que Dios es soberano. Pero es que me duele. Por supuesto que duele. Pero es que no lo entiendo. Por supuesto que no lo entendemos. Pero es que no veo solución. Es muy lógico que no se le vea solución. Y dice el Salmo 139, 13 y 14: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Y uno cree que ahí esas obras se refieren a todo lo bueno. No, a cómo Dios actúe. Él es maravilloso. Pero gracias a Dios, punto B, escriba: Dios responde. Dios responde. Eso aclara el panorama. Eso lo define todo. Dios responde. Versículo 21. Entonces Elías se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. 22. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Para qué lo mataba si lo iba a resucitar? ¿Para qué? Porque esa mujer tenía que entender algo. Ese profeta tenía que entender algo. Los que supieron la historia tenían que entender algo. Los que han leído todo eso desde que fue escrito tenían que entender algo. Hoy nosotros tenemos que entender algo: que mucho de lo que pasa, que nos duele, que nos rompe, que nos destroza, terminará siendo para la gloria de Dios, aunque no lo entendamos en el momento, aunque suframos, aunque algunas cosas no se remedien. Él es soberano. Él lo permite para sus propósitos, para su gloria.
para confirmar su voluntad, para demostrarnos que Él es Dios. A Jesús le preguntaron: oiga, Jesús se murió, mire cómo está, no, tan viejo, está enfermo. ¿Quién pecó? ¿El papá, la mamá o él? Y Dios le dijo, y Jesús le dijo: no, ni el papá, ni la mamá, ni él. Está así para la gloria de Dios. Está así para que se manifieste el poder de Dios. Duele, cierto que no es muy, como que no cuadra mucho, pero así es. Él es soberano y lo hace para su gloria. Dios responde. Termino con cuarto: Dios nos provee salvación. Lo que la viuda, lo que el muchacho, lo que el profeta tenían que entender era que la provisión no era el aceite, la provisión no era la harina. Nuestra provisión es Dios. Y que debían entender que lo material era importante, pero no es lo más importante. Les pudo haber dado 1000 cosas, pero decidió darles solo un poquito. Y con eso, que estuvieran satisfechos hasta que se cumpliera el tiempo. ¿Saben qué les enseñó Dios a ellos y hoy a nosotros? Letra A: nuestra mayor necesidad no es la material. Su mayor necesidad no es lo material. Con ello, su mayor necesidad, nuestra mayor necesidad, no es lo físico. No es lo físico. Ah, pastor, pero como usted no está enfermo, como a usted no le duele, como usted no gasta millones de pesos en tratamientos, como usted no tiene a su niño así o a su esposa así, entiendo que eso podría ser muy angustiante para quien está viviéndolo, pero no es la mayor necesidad. Eso es muy importante, pero no es lo más importante. Damas, caballeros, los que ya nos van cogiendo los años, cuando llegamos a cierta edad y ya están ahí los mayorcitos, pregúntele a su abuelo, pregúntele a su papá si tiene más de 50, 55, ¿qué es lo que más necesitas en este momento? Y muchos no te van a decir plata, mijo. Algunos ni siquiera salud, muchos sí, pero algunos, ¿sabe qué dicen la mayoría? Tranquilidad, paz, tranquilidad. Tranquilidad. El tiempo de correr, de ir, de venir, ya pasó. Se logró algo rico, delicioso, hicimos, capitalizamos. No se logró, bueno. ¿Y qué ganó con todo lo que corrió? Bueno, experiencia. ¿Y cómo está? Bien. Un asesor me dijo hace unos meses, hablando acerca de la pensión, y me dijo algo en su trabajo muy diligente. Me dijo: ¿usted quiere una pensión más alta? Me hizo los cálculos y me dijo: en tales meses, en tales años, comience a pagar más durante tanto tiempo y su pensión será superior. ¿Y cuánto debo pagar? Tanto. Una cantidad altísima, para mí altísima. Entonces yo hice cuentas y yo le dije a mi esposa: o sea que para yo tener esa pensión, yo tendría que trabajar más horas diarias, o buscar un trabajo adicional, o desgastarme de noche escribiendo, haciendo, produciendo. Es posible para poder tener más dinero, para poder pagar esa, ¿sí? Entonces cuando yo cumpla mi edad y me pensione, voy a tener plata para viajar por todo el mundo, pero no tendré salud para hacerlo. Y podré comer lo que yo quiera, pero no podré comer porque no me da el cuerpo. Y podré ir a piscina, al río, al mar, pero también no puedo meter al agua. Escuchen.
pero hay que pensionarnos. ¿Usted lo está haciendo? Dele, yo lo voy a seguir haciendo, pero quiero encontrar el balance entre lo que puedo hacer hoy, pensando en mi futuro, sin ir a quemarme hoy para que después no pueda hacerlo, disfrutar de eso. Recomendamos el esfuerzo financiero de la pensión. Claro, pague, póngase al día, lleve sus cuentas en orden, pensiónese si su edad y todo el proceso le da para eso. Hay que hacerlo. Pero lo que yo estoy hablando es de balance en la vida. Porque algunos están trabajando 14, 15 horas diarias, dejando a sus hijos a merced de las redes sociales y de los juegos, dejando a su esposa sola en la casa, o al revés, su esposa trabajando en un lado, él por el otro, y perdiéndose como hogar, porque no hay balance. Lo más importante no es lo material, es muy importante, pero no es lo más importante. El Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón, mi profesión, mis títulos, mi conocimiento, mi fuerza pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él es mi fortaleza, Él es mi provisión. Letra B, y terminamos. Dios nos da salvación por medio de Jesús. Si lo más importante no es lo material, lo más importante es lo espiritual. Y la única forma de acceder a lo espiritual es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Póngase en pie, por favor, y leemos el texto. Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Con esto estamos confirmando que la provisión más poderosa que ha hecho Dios para nosotros no es un alimento, no es la casa donde vives, no es el vehículo en el que te mueves, no es el trabajo que tienes. Ahora, todo eso proviene de Dios y estamos agradecidos con Él por eso, pero no es la provisión más grande. Lo más hermoso, lo más poderoso, lo más precioso que nos ha provisto Dios es a Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo más hermoso, porque podrás vivir sin ese carro, sin esa casa, sin ese trabajo. Podrás vivir sin tu salud, sin tu trabajo, sin la promesa de que tendrás, sin los ceros en la cuenta. Será duro, es difícil, pero podrás vivir con eso. Pero sin Cristo Jesús no. ¿De qué le sirve al hombre, dice la Biblia, ganarse todo si su alma se pierde? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Chicos que están soñando, que estudian, que se proyectan, háganle. Cómanse este mundo, trabajen, sean profesionales, logren cosas, reconocimientos, háganlo. Pero por encima de ello está conocer a Dios, amarlo, ser salvos por Él, por Jesús nuestro Salvador. Porque seguramente al finalizar
la vida, veremos para atrás y diremos como muchos: hicimos de todo, pero tal vez dejamos de hacer lo más importante. Y lo más importante es Dios, es nuestro Salvador. Oremos. A ti y solo a ti exaltamos, Señor. A ti y solo a ti adoramos, porque eres lo más importante, lo más precioso. Hoy tenemos que reconocer: tú has sido nuestro proveedor. Nos has provisto dirección, nos has provisto ayuda, sustento, milagros. Nos has provisto salvación, nos has provisto familia, iglesia. Y no podemos decir: nos sentimos vacíos, nos sentimos solos. No. Tú has hecho mucho por nosotros y aquí estamos agradecidos contigo. Y así como la viuda se rindió, pero decidió obedecer, aquí hay muchos que tal vez están rendidos por las circunstancias, pero tú tienes la última palabra. Tú haces milagros, tú provees. Si alguno está sufriendo en lo económico, Señor, ayúdale, por favor. Si alguno está viviendo problemas en su salud, por favor, ayúdale. Si alguno está viviendo problemas en lo laboral o tal vez en lo familiar, demuéstrales que tú eres Dios y que eres soberano y que puedes cambiar todo en un momento. Pero lo más importante, que tengamos la provisión tuya para nuestra salvación, para estar como hijos tuyos, conociéndote, sirviéndote, amándote, viviendo para ti. Padre, si alguno necesita un milagro, así como resucitaste al hijo de la viuda, puedes resucitar en este lugar lo que tengas que resucitar. Resucita esperanza, resucita el amor, resucita el perdón, resucita el negocio. Lo que ya parecía las puertas cerradas para un trabajo, para un contrato, resucítalo. Resucita la vida espiritual de aquellos que están adormecidos en su fe. Aquellos que dudan de ti, resucita su fe. Resucita su esperanza, por favor. Te lo pedimos todo en el santísimo nombre de Jesucristo. Amén y amén.